¿De qué? De las hojaterías, de los planos, de lo que les decía, a veces se les pide planes de seguridad en el trabajo, a veces se les pide qué programación, metodología. Entonces allí nos vamos al formato número 3. Ese formato número 3 es verificación de requisitos y el responsable del residente del proyecto. En ese momento ya como el residente, él es quien va a determinar si esos criterios que yo les mencioné se están cumpliendo o no. Entonces, como ustedes ven ahí en el formato, están cada uno de los parámetros que generalmente se piden. Sin embargo, esos parámetros no son obligatorios. Este simplemente es un formato para el registro. Si usted dice, por ejemplo aquí dice planos de diseño, pero no aplica, simplemente lo borramos y ponemos ahí lo que sí aplica. Entonces ponemos en los documentos lo que aplique, ponemos en personal lo que aplique y ponemos en maquinaria y equipos lo que aplique, ¿sí? De acuerdo a la exigencia del cliente. Cuando yo entro entonces, por ejemplo, a mirar el tema de, por ejemplo, cronograma de actividades, yo allí determino si lo apruebo o no lo apruebo. Si lo apruebo, simplemente coloco una X en sí. Si no lo apruebo, pues coloco una X en no. Y en observaciones digo, ¿por qué no lo aprobé? Porque mi cronograma no era consecuente, porque el cronograma se pasó el tiempo establecido, porque el cronograma no contempló algunas actividades. Y con base en esto, es que yo le hago un oficio al cliente, al contratista, diciéndole, mire, yo se lo estoy devolviendo por esto y esto, hágame el favor, lo corrige y vuelve y me lo envíe. Hasta cuando en este formato de verificación de requisitos todo esté en sí, es cuando yo se lo voy a enviar al cliente y le voy a decir, listo señor, yo ya revisé todo y ya está todo ok a través de un oficio. Entonces yo le hago una carta con la radicación de esos documentos verificados y aprobados por el cliente. Recuerden que el sistema de gestión integral lo que busca es la satisfacción del cliente. Entonces, para satisfacer al cliente, yo lo que tengo es que enviarle los documentos que yo ya haya verificado, porque yo no le voy a enviar los que me envíe para que él me envíe una carta diciéndome que usted me envíe unas cosas que no aplican. La idea es que nuestra función es esa, ser el mixer o la rejilla entre el contratista y el cliente. Entonces, una vez yo ya haya verificado y aprobado esos documentos, se los envío a través de una carta. Posterior a ello, cuando ya estén aprobados los documentos de interventoría y los documentos del contratista, ya me voy a terreno. ¿Qué hago en el terreno? Numeral 14. Hago un recorrido de inspección por el sitio o los sitios de trabajo según el proyecto. La idea es que cuando se va a iniciar el proyecto, este recorrido se haga con el contratista, con la interventoría y con el cliente, ¿sí? Para que todos claramente determinen si este es el sitio, si la obra empieza aquí, aquí y aquí. Porque cuando se hace, por ejemplo, solo uno de los participantes o de los integrantes del proyecto, pues a uno le puede parecer que el proyecto empieza allá y no, resulta que el supervisor dijo que empezaba a ir allá. Entonces la idea es que este recorrido se haga entre las tres partes. En ese recorrido, ¿qué se verifica? Se verifican tres cosas. A, la ubicación, dirección y sitio del proyecto. Cuando el sitio es puntual, por ejemplo, el colegio, entonces yo verifico que sea la carrera 100 con la calle 12. No vaya a haga el colegio en la carrera 101. Es importante. Cuando el proyecto no es un sitio fijo, por ejemplo, una vía, entonces lo que yo debo verificar es que la vía va del kilómetro 5 al kilómetro 5 más 100. Para que no llegue el cliente y después me diga, no, es que no era en el kilómetro 5, era en el kilómetro 10. Entonces yo debo verificar la dirección o la ubicación. Si hay necesidad en ese momento, se toman medidas o no. Por ejemplo, cuando es un sitio puntual como el colegio, pues para qué tomo las medidas si ya hay un diseño. Pero cuando es una vía, por ejemplo, en donde solamente tengo que arreglar los baches, de una vez, miro, sí, en el kilómetro 5 más 100 hay un bache de 5 metros por 1. En el kilómetro 6 más 100 hay un bache de 1 por 1. En esos casos se amerita tomar medidas. En los casos se amerita. El B, realizar la localización de los sitios por medio de mapas o planos. ¿Sí? En el caso, lo que les decía, en el caso de un sitio puntual, pues es muy fácil. En Bogotá, en la localidad de Kennedy, en la dirección tal.
Cuando es una vía o un puente o una interventoría mucho más larga, entonces yo determino del kilómetro 5 al 6 mediante un planito. Generalmente esos planos se publican en obra, ¿no? Luego hago un registro fotográfico inicial. Ojo, el registro fotográfico inicial es vital para la ejecución de un proyecto. De hecho, ni siquiera solo en el inicio, uno debería tener un registro fotográfico diario. ¿Qué les sugiero yo? Que el registro fotográfico diario, o como lo deseen determinar, lo pueden determinar cada 2 días, cada 3 días, es muy importante que sea un registro fotográfico bueno, ¿sí? Segundo, es muy importante que la trazabilidad del registro fotográfico esté en el servidor. Desde aquí, desde Bogotá, yo pueda ver cómo ha ido avanzando el proyecto sin necesidad de ir hasta la obra. Para nosotros, desde nuestra área, es supremamente importante por la generación de informes. Ahora, por ejemplo, en tu caso, que eres el que se va a encargar de las fotos, generalmente los inspectores son las personas que se encargan de las fotos. ¿Yo qué les sugiero? Saquen fotos interesantes, o sea, no saquen fotos ahí como a la loca de cosas que no se sabe, ¿cierto? Si están fundiendo, pues saquen una foto de una fundida donde se determine bien, que los hierros están bien puestos, que el concreto se está vertiendo bien, ¿sí? O sea, no le van a sacar ahí de la pura pata en la columna porque pues no tiene sentido. Por eso la idea no es sacar 1000 fotos, sino sacar pocas, pero que sean fotos muy productivas para el desarrollo del proyecto. ¿Por qué es importante el registro fotográfico inicial? Para saber, pues para saber las condiciones en las cuales claro, vital, es supremamente importante, exacto. Para poder saber cómo estaba antes de nuestra intervención y cómo quedó después de nuestra intervención. Para eso también tenemos un formato que es el formato de registro fotográfico que ustedes lo tienen allí. Ese formato es indispensable que sea así, 2 fotos por hora. ¿Sí? Ahora, el registro fotográfico se hace en hojas únicamente cuando se va a presentar al cliente. Entonces, en el registro fotográfico, en la parte a la derecha de los 2 recuadros, se debe colocar, digamos, como una impresión de lo que se está viendo en la foto. Adicional a eso, en el registro fotográfico, como les mencionaba, lo importante no es la cantidad, sino la calidad. Entonces debemos tener claro que hay 3 tipos de fotos: las fotos de aspectos técnicos, como los que les decía, que aporten valor al informe que se le está agregando a esos registros fotográficos, que se puedan ver claramente los procesos constructivos, que se puedan ver claramente los materiales, los trabajadores, el desempeño y demás. Existen las otras fotos que son las de carácter ambiental, en donde es muy importante identificar las rutas de las volquetas, por ejemplo. Es muy importante identificar si las volquetas se están lavando o no, para que no generen, digamos, como suciedad por el entorno. Es muy importante verificar en la parte ambiental desechos, escombros, que los materiales estén protegidos, si sí o no están protegidos. Y en la parte de seguridad y salud en el trabajo, entonces hay que verificar que las personas estén usando los elementos de protección personal, que estén con posturas adecuadas, que tengan el casco, que tengan las gafas, que tengan los guantes de acuerdo a la actividad que estén ejecutando, que existan las rutas de evacuación y todo el tema de salud en el trabajo. Entonces, que estén trabajando con su maquinaria adecuada y con los elementos de protección adecuados, ¿cierto? Entonces eso es muy importante para el registro fotográfico. Lo otro importante es que el registro fotográfico siempre debe estar fechado, ¿sí? En la foto